Desde fuera podría parecer que el observador se encuentra en una especie de cabaña de pueblo. Las ventanas de la habitación estaban bien cerradas con densas cortinas de púas que no dejaban pasar los rayos del sol, y del techo, las estanterías, las tuberías de la calefacción central y en general de todas las superficies poco adaptadas, ramos de diversas hierbas. Estaban colgados. Las flores arden y la madre de la madre, todas ellas colgadas aquí, llenando el espacio alrededor con su delicioso aroma de verano e inundando los brillantes y soleados soles de Navidad de la pradera. Lisa podía contar al menos 3 docenas de hierbas de diferentes tipos a la vez, pero ciertamente no sabía sus nombres. Entonces, solo por el bien de las pequeñas cosas. Todos ellos, cuidadosamente recopilados por el taller de su amiga Victoria. Fueron secados y colgados aquí para la comitiva. En otras palabras, las hierbas eran adornos en el juego que las niñas de 1 año llevaron con éxito durante 6 meses. La propia Victoria apareció como de la nada y alegremente arrojó una bola de cristal sobre la mesa sobre un soporte de madera mate. Por supuesto, las chicas sabían que este magnífico producto lo habían adquirido en oferta. Y tiene no poca relación con el cristal. Sin embargo, la necesidad de ganar dinero dictaba sus condiciones. Lisa, como si tuviera una orden, yacía sobre un taburete barbudo cubierto de terciopelo con símbolos planetarios bordados, una medicina gastada. No tenía nada en común con el oro, pero estaba pintado con sus manos artificiales con la ayuda de un esmalte de uñas dorado. Bueno, ahora parece que todo. Vika se volvió y miró la creación de su genio. Desde fuera, nada me recordaba que hace media hora la sala tenía un aspecto bastante normal y familiar para los ciudadanos corrientes. Ahora. Era un verdadero tocador de bruja o hechicera. Tal tipo que los creadores querían ver. No estás jugando, ¿verdad? Lisa se dio cuenta, poniendo un encendedor con un dragón chino. No, respondió brevemente la amiga. Estoy seguro de que lo haremos genial. Al fin y al cabo no arriesgamos nada, ¿verdad? Victoria se paró en medio de todo este fragante esplendor y contempló la situación. La niña estaba extremadamente triste y al mismo tiempo particularmente alegre. Victoria estaba triste porque no podía revelar plenamente su propio talento. Se vio obligada a esconderse detrás de la cortina y esconderse de los extraños, trabajar como un actor en un teatro de marionetas. Que su idea funcionó y le trajo a ella, la pobre estudiante de ayer, al menos algo de dinero que podría pagar con un salario modesto y de alguna manera llegar al siguiente. Ella tranquilamente instruyó al siguiente. El primer cliente tiene gastritis crónica con mayor acidez. Recomiéndale esta colección. Para cocinar al vapor estándar, tomar media hora antes de comer una cucharada a la vez. Y que deje de escupir su comida rápida, es mortalmente parecida a él. Deja un poco de niebla ahí, que, como, te quedará mal el bigote si no comes casero y calentito. Aquí. Y el segundo. Con prostatitis normal, tiene esta colección en una bolsa transparente, bebe un vaso 2 veces al día. ¿Podrá soportarlo? Zinaida Petrovna miró la habitación con sus ojos grises, ya ligeramente bronceados, y asintió rápidamente. Por supuesto que puedo soportarlo, cariño, no es complicado. Soy una bruja del té, ¿cómo no voy a soportarlo? Ella les guiñó un ojo con nostalgia y Lisa sonrió en respuesta. Y luego el tiempo apremia, dijo Victoria, tomando su bolso en sus manos. Las chicas abandonaron el apartamento alquilado, hinchadas de heridas, en la fría penumbra de la entrada. Ya en el primer piso, en la puerta, se toparon con el futuro primer cliente. Era evidente que el hombre tenía prisa. ¿Cómo se te ocurrió tal idea?, preguntó la amiga de Lisa, caminando tranquilamente por la acera de al lado. Quería comer, se rió Vika.
Mi mamá es muy estricta, ¿sabes? No le metas el dedo en la boca. Quería vestirme más bella y comprarme algo. Entonces tuve que darle la herencia a mi abuelo, para convertir los viejos libros del ermitaño. Y hay tantos. Lo probé por mí mismo primero. Luego comencé a ayudar a mis amigos que lo necesitaban. Y entonces decidí vender las actividades de mi familia. Y es bueno para la gente y es un centavo para mí. Y cuando recolectan flores, bayas, raíces, hojas. ¿Y por qué entonces, si usted mismo comprende esto también, no acepta clientes? Isabel se sorprendió. Sí, entiendes, ¿quién creerá que entiendo las hierbas? Victoria se rió a carcajadas y escuchan como bellezas y pagan el dinero cortésmente. Los compartiremos más tarde, ya sabes. Él. Al estar libres y no ocupadas en ese momento, las chicas charlaban sobre temas que eran familiares para todas las mujeres. Belleza, hombres, compras. Vika sabía que su amiga podía presumir de ser una fan nueva y muy prometedora. Este chico se llamaba Igor y ella ya lo había conocido en persona. Divertida y mimada, pero al mismo tiempo inteligente y centrada. Conquistó el corazón de Isabel a primera vista. Ahora, los jóvenes iban a dar el siguiente paso después de varios meses de relación, empezar a vivir juntos. Victoria estaba un poco celosa de su amiga y le deseaba felicidad en su vida personal. No podía presumir de ningún éxito en el ámbito del amor. A pesar de que Victoria lucía simplemente deslumbrante, los hombres se apegaban a ella de una manera muy determinada. Y no eran necesarios para una chica independiente y pragmática. Ella no quería ser entretenimiento por una noche, un mes o un año, sino que estaba enfocada en relaciones serias y en crear una familia feliz. Su último experimento en esta dirección fue captado besando a su colega Marina en el camerino. Y por eso, inmediatamente obtuvo su renuncia, a pesar de todas las disculpas y confesiones de amor eterno. Kirill, así se llamaba el chico, todavía estaba tratando de recuperar el favor de la ex chica con flores y regalos. Pero Vika sabía que era completamente inútil. Ella no se vende. Mientras su amiga hablaba por teléfono, enviando todo tipo de mensajes a su kilogramo favorito de emoticonos con corazones, Vika se sumergía en recordar su vida. Aquí está con su madre en una pequeña habitación de un dormitorio de trabajo. Las primeras impresiones que recuerda la niña. Cortinas viejas con bordes gastados en las ventanas, y la joven madre cosiéndolas constantemente para que no se deshagan más. Un par de vestidos sencillos y la imposibilidad de estar en un vestido de mañana de año nuevo con un bonito conjunto, como las otras niñas del grupo de jardín de infancia. Desayunaban, almorzaban y cenaban regularmente con su madre. Vivieron muy duro y duro. Tuvieron que salvar literalmente todo. Aquí están los recuerdos de la escuela primaria. Ella esperó a su madre por más tiempo, sentada en el banco hasta que oscureció. Y nuevamente la anciana maestra jura que a su madre no le importa su pequeña Vika y que no tiene prisa por llevarse a su hija. Pero Vika lo sabe con certeza que a su madre no le importa. Y mamá trabaja hasta tarde. Porque ella vendrá corriendo hacia ella tan pronto como la suelten, pidiéndole al conductor del autobús que la arroje casi hasta la puerta de la escuela. Aquí están las impresiones de la vida adolescente. La madre de Victoria es estricta, no es que su madre sea su amiga. A esas chicas se les permitió caminar hasta tarde y algunas ya fuman. Vika lo sabe, pero no renunciará a ninguna alfombra. Ni siquiera se permite probar un cigarrillo, porque su madre no lo tolera en absoluto. Por supuesto, les resultó más fácil vivir porque Vika creció y su madre puede trabajar todo lo que quiera. No tiene un salario alto, pero tiene suficiente para toda la vida.
Victoria empezó a trabajar desde pequeña para tener la oportunidad de comprarse algunas cositas bonitas y, a veces, incluso puede burlarse de su madre. Por esta época, una nueva persona apareció en sus vidas. Abuelo Petya. Vika conoció a su abuelo inesperadamente. Un día de abril, la niña regresaba de la escuela a casa y vio a un anciano en el banco cerca de la entrada. Él la miró atentamente, pero no dijo nada. Vika inmediatamente se olvidó del anciano, pero por la noche, cuando llegó a casa del trabajo, tuvo que recordarlo nuevamente. «Papá, no te metas en mi vida». Oyó la voz jadeante de la madre a través de la ventana abierta. Vika no recordaba a su madre gritando así y fue a ver qué pasaba allí. Vio a su propia madre, que estaba hablando de algo con el anciano que había conocido recientemente, gesticulando desesperadamente. No intentó hacerle nada malo, pero asintió con la cabeza, como si imaginara lo pequeño que era un niño. Y luego mamá subió al apartamento, trayendo invitados con ella. Este es su abuelo, Konstantin Potapich, le presentó al anciano. No sin cierto placer, preguntó al difunto. ¿No reconoces a tu abuelo? Decidí conocer a mi nieta. Inmediatamente. Con calma y de alguna manera constantemente despertó al anciano, mirando atentamente a su única nieta. Esta relación con el anciano abuelo resultó fatídica para Victoria. En el verano, para ser honesta, la dejaron ir con su madre al pueblo de vacaciones y vio muchos milagros allí. El niño de la ciudad estaba en estado salvaje. Y lentamente, caminando por los caminos del rebaño de ganado, y las bandadas de caballos cabalgando a lo lejos, y los fuertes cantos de los gallos, y el ruido de los cubos de hierro, con los que las mujeres locales se reunían en los pozos, para conseguir agua. Y platos con ese remo. Victoria se dirigió al bosque lejano detrás de los hongos, pero no tuvo tiempo de regresar al pueblo antes de la tormenta. Llovió, la pilló en el campo y llegó a casa, ya empapada hasta los hilos y casi helada por el viento. Por la mañana, la niña empezó a tener fiebre, a estornudar y a toser, y entonces el abuelo Kostya cogió una libreta gruesa, se arrugó encima y empezó a sacar de bolsitas pequeñas y gruesas una pizca de diferentes hierbas. Revisando las notas en el cuaderno, vertió agua fresca y prendió fuego al futuro hervor. A decir verdad, Vika no creía que algo así pudiera ayudarla. Pero no hubo elección. No había farmacia en el pueblo y ella no sabía cómo llevarse los medicamentos. Tuve que llevar al abuelo Babareva. Insípido, ácido, ligeramente dulce. ¿Cuál fue la sorpresa de Victoria? Cuando por la noche la temperatura bajó y el dolor de garganta disminuyó significativamente, Vika terminó toda la medicina y se sintió mucho mejor. Abuelo, ¿de dónde vienen todas estas hierbas? Entonces pregunté inmediatamente después de que la niña se recuperara, mostrando mi mano en las paredes de la casa. Allí, en estas paredes, en los ganchos y estantes, había bayas secas, ramas y otras hierbas. Raíces y hojas. También había muchos componentes ya preparados. Y lo que recordé con el tiempo, siempre puedes verlo en los registros. Por eso uso hierbas periódicamente para mí, para la gente y por el bien del mundo. Victoria recordó que los lugareños visitaban al abuelo con mucha frecuencia, pero nunca había pensado en las necesidades que tenían. Le contó cómo se había peleado por estupidez con su única hija y no se comunicaba con ellos, con su madre, cómo los buscaba y encontraba, cómo valoraba la oportunidad de recibirla, Victoria, en su casa. Además, el abuelo disfrutaba enseñándole la ciencia de recolectar y utilizar hierbas. Ni una sola vez se levantaron antes del amanecer y fueron al prado, donde bajo las primeras gotas del rocío de la mañana reverdecían las hierbas necesarias. Sucedió que Vika y su abuelo iban con mayor frecuencia al bosque y allí buscaban lo que se necesitaba para la medicina.
Esto continuó hasta que Victoria se graduó de la escuela y cumplió su sueño. Ingresó a la Facultad de Medicina en la oficina de enfermería. Poco después de contarle la feliz noticia a su abuelo, Kostya, este murió silenciosamente en un sueño. Dejando de lado a sí mismo, a pesar de un conocido tan corto. Solo un brillante y amable recuerdo de su única nieta. En su herencia, Victoria recibió todos los registros antiguos y las plantas ya recolectadas. Vika salió de sus recuerdos y recordó que había venido desde Elizabeth al café más cercano para acortar el tiempo hasta que terminara la recepción y pudiera regresar a casa. La niña suspiró lentamente y tomó una cuchara para helado en sus manos. Ya calculando los ingresos de hoy, Victoria lo pensó. Hubo una escasez catastrófica de dinero. Más bien, era posible vivir de alguna manera, pero la niña no podía permitirse un viaje, un pasatiempo o, por ejemplo, compras espontáneas. ¿Y a ella le gustaría comprar ese bolso que vio hace poco en el escaparate de la boutique de moda, cuando pasaba junto a él? ¿O ese magnífico vestido rojo? Que, al parecer, fue quien la llamó desde el maniquí del departamento vecino. Pero no. La joven enfermera no podía permitirse semejante pérdida de tiempo, ni siquiera teniendo en cuenta el trabajo. Tenía que reconciliarse con esto y vivir de alguna manera, sin culpar al destino que convirtió a su hija en madre de una solitaria, sin darle la oportunidad de contar con el fuerte hombro de su padre y sus sabios consejos. Vika nunca conoció a su padre. Entendió que existía un hombre así que dio su vida en algún lugar, pero no podía imaginar qué hacer para encontrarlo. Sí, ¿y lo necesitas? Mamá siempre bromeaba sobre su padre e inventaba cosas diferentes. No se puede decir que Vika estuviera completamente satisfecha con el estado actual de las cosas, pero no se le ocurrió sufrir por esto. El único indicio que podría arrojar luz sobre el secreto de su origen lo hizo. Era el día antes de su 16º cumpleaños, que Vika iba a celebrar en el mismo pueblo. Y la conversación continuó con su abuela, que vino a visitar a su hija. ¿Qué? Dijo el abuelo. ¿Le hablaste de Vika? No lo hice, papá. La madre respondió con dureza, y a Vika incluso se le puso la piel de gallina por su tono. Quizás sea una pérdida de tiempo quitártelo, hija. Pero su madre ya no lo escuchó. No fue en vano, afirmó convencida. Sí, éramos jóvenes e imprudentes, pero aún así todo tiene un límite. Vika es solo mi hija y Volodya no tiene nada que ver con eso. Más tarde, Vika intentó repetidamente averiguar por el abuelo quién era Volodya, pero él. Aparentemente, el abuelo Kostya decidió que mamá le contaría todo a Vicky a tiempo y revelaría el secreto de su apariencia al mundo. No esperó. Victoria creció con el sueño de mirar al menos una vez a su padre. No necesitaba una herencia mítica ni otros valores materiales. Ella solo quería comunicarse, entender lo que respira esta persona, lo que le preocupa, lo que le rodea y cómo vive. Una necesidad tan fuerte de la presencia de un padre en la vida ocurre a menudo en aquellos niños que fueron privados de la atención masculina en la primera infancia. Y Vika no evitó este destino. La cuestión de satisfacer sus propias necesidades había sido relevante para Victoria durante mucho tiempo, incluso desde la época escolar. Sin embargo, entonces le pareció que debía conseguir un trabajo porque el dinero iría a parar a su río. Resultó que el diploma de la Facultad de Medicina local no puede proporcionar una licenciatura en negocios. Y el hecho de que una enfermera joven promedio reciba un certificado sin realizar una pasantía apenas alcanza para pagar las necesidades básicas. Pero el trabajo sigue siendo trabajo. En nuestro tiempo no se acepta que se deseche. Vika suspiró y fue a prepararse para un turno que su vecina abandonó ayer tras recibirla. Porque ahora, a la hora del almuerzo, una bandada de chicas jóvenes se reunieron a su alrededor, como ella.
Había en su mayoría enfermeras, además de varias enfermeras. ¿Habéis oído, chicas, que este año María planea organizar una elegante reunión de graduados? Guiñando un ojo ante la anticipación, una de ellas, la ardiente Lidochka roja, estaba. Cada escuela reunirá a sus propios estudiantes y luego organizará algo así como una competencia de popularidad entre los graduados. Victoria escuchó atentamente a sus amigas. En ese momento, la niña estaba muy preocupada por su soledad y la imposibilidad de encontrar un chico adecuado para pasar el tiempo de manera más placentera. Los fines de semana, en lugar de tener una cita o ir al cine, volvía a esperar una velada con su madre o ver una película en una computadora en una unidad de rodaje. Hay algo por lo que desesperarse. Pero aún así, su conciencia, independientemente de su voluntad, captó la esencia de la conversación. Vicky tenía tantas ganas de complacer a su madre, porque tan pronto como tuvo esa oportunidad por la noche, la niña sacó su teléfono y marcó el número de su madre. La mañana del sábado siguiente ya comenzaba como de costumbre. Sin embargo, Victoria decidió hablar con su madre sobre el hecho de que tal vez ella también debería y participar en el encuentro de egresados. Te compraremos un vestido nuevo, te haremos un vestido maravilloso, serás como una princesa, persuadió a su madre, mientras miraba con escepticismo a su hija adulta. No, 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 no me convenza, respondió Natalia Konstantinovna con el tono más firme que pudo. No quiero verlos a todos. Extraño, ¿por qué? Vika tomó fotografías del grupo universitario de su madre desde el estante. 3 docenas de niños y niñas muy jóvenes. Mamá nunca le habló de ellos. ¿Quiénes son, cómo vivieron, cómo los recordaba su madre, cómo viven ahora? Un investigador apasionado despertó en Victoria. Dime, mamá, dime. Vika se sentó a mi lado y dobló las rodillas, preparándose para una larga conversación. Y mamá se rindió. Uno tras otro, empezó a describir a sus compañeros de clase. Y ante Vika se pusieron de pie como si fueran reales. Pero ella no se ocultó a la niña con qué tristeza y dolor oculto llamó Natalia Konstantinovna por cuenta de una persona. Ella lo llamó Volodia. Gran jefe, dijo con dolor oculto, mamá, Volodia. Oh, qué hija era, que era en aquellos años. Y Victoria, con el honor popular de Vladimir, de repente miró con más atención la vieja foto en blanco y negro. La suposición estaba en la cabeza de la niña mientras mamá comenzaba a recordar más sus órdenes con los chicos. Tal vez fueron los chicos en estado puro, pero Vicky, sin conocer nunca a su padre, le quedó claro que el hilo está aquí y que debes atreverte a ir tras ella hacia donde ella la lleve. Seguramente la llevará a lo que siempre soñó. ¿Por qué las fluctuaciones fueron rechazadas? Y Victoria, sin confiar más en las historias de su madre, comenzó a buscar. Gracias a las excelentes oportunidades para buscar fotografías, así como al conocimiento del año de publicación, la institución educativa y el nombre de la persona, Vika pudo realizar una mini investigación completa en poco tiempo. Y qué maravillosa sorpresa para la niña, cuando resultó que su madre era un hombre soltero, a quien claramente, después de 2 décadas, se convirtió en el jefe y presidente de la junta directiva de una gran empresa de producción en su ciudad. Vika solía encontrarse con Panigiliki en la prensa en honor de la empresa, pero no podía imaginar que pudiera estar relacionada con lazos de sangre con su dueño. La obediente Internet publicó cortésmente artículo tras artículo, logros tras logros. Vladimir estuvo casado durante mucho tiempo con una mujer que tenía un hijo de su primer matrimonio, no tuvo hijos. Fue nominado a numerosos premios y recibió algunos premios gubernamentales por su laboriosa contribución personal al desarrollo del clima empresarial de la región. Era una persona muy rica. Sonreía con cada foto, abierta y audazmente.
Si el abuelo estuviera vivo, seguramente le habría dicho qué hacer. A veces nos pasan algunas cosas que luego decimos que son suerte. O mejor dicho, es el destino. Esto es lo que le pasó a Vika. Al revisar numerosos enlaces a todo lo relacionado con su hipotético padre, la niña encontró en el sitio un anuncio reciente sobre el sistema de empleo. La dirección coincidía con la que figuraba en el sitio como domicilio de Vladimir. Entonces su padre necesitaba una sirvienta. La decisión llegó al instante. La hija abandonada, que no se interesó por su padre desde el mismo momento de su nacimiento, intentará conseguir un trabajo. Y resulta que ahí pasaron los siguientes días para deshacerse de las formalidades en el trabajo. Por circunstancias familiares. La niña esperaba resolver todos sus problemas y encontrar respuestas a sus preguntas en el mes en que la dirección la convenció. Solo quedaba llegar al pueblo, ponerme a trabajar y empezar mi propia investigación. Vika no pudo llegar a la aldea rural de la que hablaba en el anuncio. Los lugareños o no vivían allí o utilizaban. Por lo tanto, desde su fundación no ha circulado ni un solo autobús hasta el pueblo. La niña tomó la decisión equivocada de tomar un taxi, porque iba a trabajar, y no para hacerse tonta por el ejemplo de los residentes locales. Y por eso decidió ir a pie a ver a un padre potencial. El autobús que la descargó en la estación de autobuses del pueblo más cercano estaba todo cubierto de suciedad y el olor era correspondiente. Sin embargo, Victoria se sentía cómoda con ello. Solo lo entendió ahora, cuando se vio obligada a partir bajo la protección de su interior polvoriento, viejo pero confiable, bajo el cielo nocturno del pueblo. Es extraño, pensó la niña, parece que no está lejos de la ciudad, y qué sorprendente contraste de vida. De hecho, había algo de que sorprenderse. Victoria se acostumbró a avenidas anchas y calles iluminadas. Aquí, a pesar de la proximidad del paraíso de Fishenvale en la tierra, sentí el desierto y la influencia del desierto. Incluso en el pueblo era mucho más agradable estar en el pueblo. ¿O son solo las viejas impresiones las que te lo hacen saber? Victoria se sacudió la trenza de hombro a hombro, agarró su pequeña bolsa de viaje con un juego de documentos y las cosas más necesarias en el camino y caminó en dirección a donde conducía el camino. Decidió no ocupar su lugar bajo el sol, incluso en el caso de que para ello tuviera que molestar a su padre por nacer. Se acabó el asfalto, apenas cruzó el límite del pueblo. Luego, huyó delante de la muchacha, rodeando las colinas, un verdadero suelo. Un poco de polvo, una lluvia reciente, ya logró convertirse en papilla, pero ya era demasiado tarde para retirarse. Victoria se dirigió en la dirección que mostraba el puntero. Después de un cuarto de hora de viaje, la niña ya dudaba de haber elegido el camino correcto para lograr su objetivo. Por supuesto, la venganza por la infancia empobrecida y humilde la atrajo, pero no se puede recurrir a métodos tan bárbaros, en primer lugar hacia uno mismo. Después de minutos de viajar en la tierra líquida, e incluso al atardecer, cuando aparentemente Vika decidió que por hoy ya tenía suficiente entretenimiento extremo. Sin embargo, dar marcha atrás no permitía la terquedad familiar y algún tipo de orgullo, ¿o qué? No sabía la respuesta exacta a la pregunta de que la hace mover los pies una y otra vez en dirección a la portería. Pero ella siguió adelante, pase lo que pase. Luego de minutos de viaje, Victoria finalmente admitió que se quedó sin fuerzas. Y además, la niña se dio la vuelta, intentando buscar otra curva del camino, y se quedó atrapada en el barro. Tal como estaba, toda entera. Tratando de salir de la trampa pegajosa y, toda la piel, sintiéndose desesperada por la conversación ya claramente fallida con un empleador potencial, o después de todo, con su propio padre, Vika no tuvo tiempo de notar el auto plateado que apareció de la nada. En un abrir y cerrar de ojos. Y no tenía fuerzas, porque el conductor logró reaccionar parcialmente,
pero Victoria, al no haber logrado toser aún, se encontró en una cuneta. El conductor del coche plateado no pensó en detenerse. Por el contrario, el coche arrancó con el motor y comenzó a alejarse rápidamente hacia la aldea rural. Pronto, solo los puntos rojos de las luces traseras demostraron a los alrededores que hace apenas unos minutos había un coche en este mismo lugar. Sin embargo, no había nadie que mirara estos puntos. Victoria yacía inconsciente y la tierra líquida y resbaladiza cubría el afilado cuerpo de la niña. Vladimir regresó a casa ya habitualmente, sin alegría. Así llamaba él a esas devoluciones, cuando el niño, lo sabía firmemente, le pediría nuevamente mucho dinero y su esposa lo miraría como en un lugar vacío hasta que él no estuviera. No había absolutamente nadie con quien hablar en la casa, porque Katia, su esposa, recogió a todos los sirvientes. Y este intrigante intentó sacar solo por ciento de huecos en el trabajo, de los que no habría descanso, ni de día ni de noche. El nuevo motor negro Honda Reveal. El coche solía evaporar la espesura del crepúsculo de la ciudad con un capó que goteaba. Otra blusa brotó de numerosos altavoces y el propio Vladimir no se dio cuenta de cómo empezaba a dormir. De hecho, cualquier conductor experimentado le dirá que dormir al volante no es solo una muerte, sino una verdadera garantía de meterse en problemas. Por eso Volodya presionó bruscamente el botón de apertura de la ventana para que el viento fresco de la noche se llevara los restos del sueño. Mirando la carretera, el desierto a esta hora del día no se ve tanto a través del parabrisas como a través de la ventana lateral. Volodya logró notar un gran tronco en el costado. Y solo un momento después, su cerebro se llenó de un pensamiento, brillante como un relámpago. Este es un hombre. Un hombre tirado al costado de la carretera. El pie del conductor estaba acostumbrado a pisar los frenos y Honda, regresando bruscamente, se detuvo casi en el lugar. Vladimir estaba extremadamente orgulloso de su mecánico de automóviles, que pasaba mucho tiempo frenando. Después de coger un bate de béisbol de debajo del asiento, que llevaba consigo por un momento, Volodya dio un paso hacia la carretera. Los faros de su coche iluminaron el camino por delante, tuvo que retroceder un poco. La linterna de mano se resbaló en el suelo mojado después de la reciente lluvia sobre el césped y golpeó sus pies. Luego, alzando un poco más la linterna, Volodya también vio el cuerpo. La víctima era una niña. Estaba acostada boca abajo. Naturalmente, presionó una mano debajo de sí y tiró la otra. El primer impulso de Vladimir fue llamar urgentemente una ambulancia. De nada. Por lo tanto, espera confiar únicamente en sí mismo. Volodya se sentó con cuidado cerca de la chica de la chaqueta, deseando asegurarse de que estuviera viva. El pulso latía suavemente en el cuello, aunque raramente. Y esto significa que la vida de un desconocido todavía está en peligro. Vladimir corrió a mirar a la niña. A juzgar por la ubicación de los rastros de tierra, intentó salir a la carretera cuando la arrojó hacia atrás. Y solo podría ser un coche, de lo contrario habría rastros de una pelea. Entonces el extraño sufrió un accidente clásico. Vladimir se atragantó con la lengua. Tenía este hábito desde que era joven y pensó en ello. Por un lado, era necesario llevar a la niña a un lugar seguro, donde pudiera recibir toda la atención médica necesaria. Por otro lado, los médicos no recomiendan trasladar a los heridos en accidentes graves. Vladimir tuvo una tarea fácil. Tomar una decisión cuando ambas opciones son esencialmente malas. Habiendo acercado su auto lo más posible, puso al extraño en el asiento trasero y rápidamente se sentó en el asiento del conductor. Ahora había llegado el momento de decidir a dónde ir. Mind le dijo al hombre que el camino más confiable en su situación es regresar a la gran ciudad y a la clínica de la ciudad. Las chicas definitivamente ayudarán en el estacionamiento y él ya ha hecho todo lo que pudo.
Sin embargo, la otra parte de él se negaba a creer en una opción tan óptima, diciendo que llegaría a la ciudad en al menos unos minutos, o incluso más. Y su pueblo, aquí está, detrás de la puerta, para echarle una mano. Y el médico tiene el suyo allí y vive en la cabaña de al lado. Solo vale la pena contratarlo, y definitivamente irá a la casa del vecino para visitar a la niña y al mismo tiempo brindarle primeros auxilios. Volodya dejó su asiento y se dirigió a casa. Solo que ahora el camino a la casa de campo no provocó tanto rechazo y descontento por parte del hombre. Quizás sea porque en el asiento trasero, en silencio, la niña apenas oyó respirar al salvado. En el lugar, Vladimir se encontró con un suave crujido de la puerta y el ruido de las cámaras de vigilancia externas. Y ahora, con tristeza, constató que solo estos sonidos están asociados a su casa. Habiendo dejado el coche cerca de la entrada trasera, Volodya salió del coche por el volante. Cuna para los ojos femeninos. Y si a las cualidades externas le sumamos confiabilidad y sorprendente. Hombre perfecto y un maravilloso compañero de vida. Sonriendo sombríamente, Volodya fue en busca de al menos alguien que regularmente recibía dinero de él por estar en esta casa, pero no hizo nada para resolverlo. Ni la esposa, ni el hijo, ni el numeroso sirviente contratado por Catalina, nadie quería mostrarse ante los ojos del dueño. Finalmente, el hombre llegó a la puerta del fondo. Decorado con un adorno tallado simple y lo empujó. Una luz brillante brilló en los ojos de Volodya y por un momento le pareció que ya había muerto y caído en el paraíso. Bárbara y su cocinera estaban hechizando frente al horno. La cocina brillaba con blancura y pureza, brillaba con los lados pulidos de los utensilios de acero inoxidable y el sonido de la campana resonaba en las fachadas de madera natural. La mujer, una mujer monumental y sólida, miró hacia la puerta del dueño y una sonrisa instantáneamente partió por la mitad su rostro amable y lleno. Vladimir Petrovich. Ella habló, saliendo del horno y invitándolo a sentarse. ¿Cuáles son los destinos? Depende de ti, Varia. Respondió el hombre, agitando su mano mojada sobre su cabello oscuro. Ahora recogía a una chica en el camino. Fue golpeada por una especie de ermitaño de los que viven en el pueblo. Necesito tu ayuda. ¿Qué estás haciendo? Golpeó el suelo con las manos. Era una mujer sencilla, como dicen entre el pueblo, y no sabía expresarse bellamente. Sin embargo, Volodya la valoraba por su lealtad y normalidad. Ella era la única en su familia que también fue contratada por su madre, y no por una esposa recién casada, y era leal a Vladimir Petrovich. Juntos trasladaron rápidamente a la niña del auto al sofá en un gran pasillo en el primer piso. En ese momento, Vladimir ya estaba convencido de que no había recibido ninguna herida grave y comenzó a calmarse un poco. Cuando la niña ocupó su lugar en el sofá, llamó al vecino, el médico, y le pidió que fuera inmediatamente. Victoria recobró el sentido media hora después. Por encima de su rostro, la niña vio gente inclinándose ante ella. Un hombre desconocido a la edad de, y el segundo era su supuesto padre. ¿Cómo te sientes? Se escuchó la voz del segundo hombre. Victoria intentó pronunciar la palabra con normalidad, pero no pudo. Solo un pequeño bulto informativo salió de su garganta. Poco después, se sumergió en la oscuridad y se dio cuenta de con qué atención Vladimir la miraba. La encontré por la mañana con timbres inusuales. Los pájaros cantaban demasiado fuerte fuera de las ventanas, los pasos en el pasillo se escuchaban con demasiada claridad. Hablé demasiado expresivamente debido a la puerta de la melancólica voz femenina que despertó a Victoria. ¿Por qué trajiste aquí a esta chica hambrienta? No tienes suficientes eventos en la vida. Deberías haber cogido un cachorro o un gatito. ¿Y este? ¿Qué está haciendo ella aquí? Su voz era diferente.
Un barítono bajo y agradable. Que, como Victoria logró comprender, pertenecía al propio Vladimir. No tuve tiempo para pensar. Entiendo que me arriesgué, moviéndola y metiéndola en el auto. Pero no podía dejarla allí. Alguien más definitivamente se encontraría con una persona al margen. Entonces, ¿por qué no está todavía en el hospital? Ahí está el lugar correcto. Que descubran qué le pasa y por qué vino aquí. De hecho, era mejor informar a la policía, ¿y tú? ¿Qué crees que estás haciendo? Me permito dejar en mi casa a una persona que lo necesita. Vladimir levantó levemente la voz. Y le pediré de manera muy convincente que cierre la boca. ¿Claro? La noticia de Victoria la entregó el cuco del cuco. Parece que perseguían la salida. Está claro que Catherine se sintió ofendida y simplemente abandonó la conversación con su marido. No es un comienzo muy agradable. Ahora Victoria ni siquiera está cerca del nuevo lugar de trabajo. La puerta se abrió con un suave crujido y el propio dueño de la casa apareció en el umbral. ¿No te molestaré?, preguntó al ver que los ojos de la niña estaban abiertos. No, ¿qué estás? No podrías molestarme de ninguna manera. Vika se alegró de tener la oportunidad de hablar con él a solas. Ella entendió perfectamente que no tenía tanto tiempo. Lo que significa que la oportunidad puede ser la primera y la última. Vladimir entró en la habitación y se sentó en una silla junto a la ventana. Victoria prestó atención al hecho de que él miraba atentamente su rostro y su figura, escondidos bajo una costosa y densa manta. ¿Cómo te sientes? Después de algunas pausas, el dueño de la casa silenciosamente se interesó. ¿Está bien? Vika apenas escapó al deseo de apretarle los hombros. ¿De qué otra manera puede sentirse una persona que ayer escapó de la muerte? ¿Me golpeaste? Estaba esperando esta pregunta y te responderé con toda honestidad, como si estuviera en el espíritu. No, yo no. Si tienes dudas, podemos ver el video desde la grabadora. Se nota que ya te vi tirado en la carretera y no pude pasar. Victoria guardó silencio. La conversación con este hombre no fue como la había imaginado, sentado en la diminuta cocina de su pequeño apartamento alquilado. Mi nombre es Vladimir, ¿y tú lo eres? Victoria, respondió la niña, y añadió algo. Te conozco. ¿Así es como? El dueño de la casa levantó las cejas a modo de pregunta, y Victoria no pudo evitar notar lo vivaz que su rostro expresaba emociones. Vladimir era como un actor profesional. He visto tus fotos en los periódicos más de una vez, empezó a justificarse la niña. Eres un patrocinador, ayudas a instituciones infantiles, hospitales, construyes una base de descanso, financias varios programas educativos desde tu propia fábrica. Oh, eso es todo, su interlocutor hizo un gesto con la mano. Todo esto son bagatelas. No pensé que esas cosas pudieran interesarle a una persona de su generación. Vives más bien en un espacio virtual. Y no piensas mucho en la vida sobre el terreno. No siempre Victoria incluso se quejó de su generación. Absolutamente no siempre. En cualquier caso, me alegro de que me conozcas, Victoria. Dudó un poco antes de hacer la siguiente pregunta, pero se recompuso y rápidamente preguntó, ¿por qué fuiste al pueblo? E incluso más tarde, ¿para qué era necesaria una habitación tan moderna? ¿Dónde es tan difícil llegar a tus dos? Vi que estaba algo confundida. Parecía que aquellos ojos penetrantes veían la esencia misma de sus pensamientos, y Vladimir, como por un sexto sentido invisible, captaba aquellos temas a los que ella no querría llegar antes de discutir. Por si acaso, ahora. Pero ella no tuvo otra opción. Como dicen, si el juego estuvo empatado, entonces el juego es bueno. Por tanto, Victoria adoptó la postura más ingenua.
Lo cual ella solo pudo hacer, y le dijo a su padre la pregunta: fui a verte, quería trabajar para ti. Si ahora en medio de la habitación, de pronto empezaba a batir la raíz del champagne, el hombre seguramente se sorprendería menos, y por eso la expresión del rostro del dueño de la casa no tenía precio. ¿Tú? ¿Tengo que trabajar? ¿Pero quién? ¿Y no podrías encontrar una manera más aceptable de acercarte a mí para trabajar? Y nuevamente Victoria tuvo que volverse lo más ingenua posible con urgencia. Al menos en apariencia. Después de sonreír cara a cara, la chica contó cómo Yelis termina en el trabajo principal, por supuesto, escondiéndose de su inusual subtrabajo. Sobre cómo vio un anuncio de su casa de campo en el sitio de búsqueda de trabajo. Cómo decidió cambiar la bata blanca de la enfermera de la clínica por un uniforme de mucama. ¿Y con qué esfuerzo llegó al destino? Por supuesto, Vika ocultó el motivo de un interés tan cuidadoso por la personalidad de Vladimir. Resulta que, unos minutos más tarde, se rindió: mi apariencia no solo te salvó ayer, sino que también te ayudó a encontrar un trabajo. ¿Un trabajo? Victoria realmente no entendía de qué trabajo podía estar hablando. La niña tenía claro que no estaba en la forma más presentable, le dolía el hombro, tenía el rostro encogido. ¿Qué tipo de trabajo hay en la cabaña de tal nivel? Trabajo, le repitió con confianza, Vladimir. Creo en una feliz coincidencia. Considere que figura en la lista del Estado. El hombre obviamente disminuyó la velocidad, pensando: no sé dónde estás en la lista. Después de que pasaste la noche en nuestra habitación de invitados, mi esposa está un poco enojada contigo. Por lo tanto, es poco probable que usted trabaje bajo su dirección. Pensaremos en la vida. Vika quedó completamente encantada con estos hombres y su manera de hacer negocios. No tuvo tiempo de expresar sus expectativas sobre la reunión, ya que él ya le había ofrecido una decisión inmediata. Bueno, casi listo. Simplemente asombroso. No es de extrañar que haya logrado desarrollar su negocio y rentabilizar una empresa tan grande. Después de despedirse cortésmente de Victoria, incluso le vino a la mente una palabra anticuada y ya fundamentalmente olvidada: inclinándose, Vladimir se fue. La niña quedó sola. Sin embargo, a raíz de esta conversación, comenzó en su activo la oferta de trabajo y una invitación del anfitrión para compartir el desayuno con él. Sin embargo, tan pronto como Victoria salió de su habitación, sus asuntos no salieron tan bien como esperaban. En el comedor, donde bajó a la casa, no solo Ekaterina, sino también un sirviente, y también dejó los alfileres en su dirección de la niñera de Vladimir. Estos alfileres los llevaba el personaje más ofensivo para la niña. Insinuó abiertamente que Vika había organizado ella misma este espectáculo por accidente, para estar directamente cerca de su padre rico y exigirle una buena compensación. La apariencia sin pretensiones de Vladimir y las modestas solicitudes de Victoria para mantener su imaginación no tuvieron ningún éxito. Por eso Vika estaba encantada cuando finalmente terminó el desayuno. Bueno, ahora tú, querida. Esta palabra fue pronunciada con un odio tan mal disimulado que a la niña se le puso la piel de gallina. Por fin, sal de aquí. Claramente Caterina no estaba de humor para bromear con el invitado. Se estaba frotando un pañuelo de encaje en las manos y parecía como si estuviera lista para saltar sobre una cobra. Victoria estaba confundida. Esperaba tanto que Vladimir, papá. Ella encontrará alguna opción de trabajo para ella y, lo más importante, le dará la oportunidad de discutir con él el tema de su relación con su madre, en el que en ese caso no pensó en absoluto: si algo sale mal. Y así fue. Pavel y Katia literalmente se cernieron sobre ella, cortando la llamada telefónica de Vladimir con el que llegó tarde a la mesa. Vika giró confusamente la cabeza ante las espeluznantes palabras de la esposa de su empresario. Y ahora sal de aquí,
para que tus pies no estén aquí. ¿Y por qué tienes tanto miedo de la presencia de alguien? Vika tenía un carácter bastante enérgico y no quería dejarla embarrarse contra la pared. La mejor defensa y la niña siempre consideraron el ataque, y por eso fue al ataque. ¿Qué, señores, tienen algo que ocultar? Pavel la miraba desde debajo de los arbustos, sus cejas eran estúpidas, incluso sin sentido. Sin embargo, algo como esto pasó por los ojos de Catherine. Vika se sorprendió, como si la hubiera alcanzado un fuego, y se dio cuenta de que había sido alcanzada por un objetivo. Katia claramente temía que su esposo legal conociera algunos hechos. No olvides apartarte de mi camino, dijo la mujer, alejando demostrativamente su hombro del invitado. ¿Qué clase de queso es este, Bor? La alegre voz de Vladimir se escuchó justo encima de su cabeza y Vika se sorprendió. Sí, estamos hablando de la autoproclamada señora Marple, o como se llame. Le arrojó a su marido a los ojos. Caíste muy bajo, boba, si te permites llevar a todo tipo de personas a la casa. Vladimir escuchó esta diatriba con una expresión de piedra en su rostro y una sangre fría verdaderamente espartana. Estaba claro que un hombre no podía por primera vez dejar de lado un reproche y algo así. Ni un solo músculo fue tocado en el rostro de un hombre, y solo los ojos oscuros estaban iluminados por un mal fuego. ¿Lo olvidas? Querida. Habló con una voz tranquila y fuerte que, sin embargo, sacudió el corazón de Vika. No lo aceptará. Su madre fue quien lo inició. Me disculparé de nuevo. Entonces, se me ocurrió un lugar para ubicarte. En un par de meses planeo abrir un departamento médico y sanitario en mi empresa. Estará dirigido a la rehabilitación de pacientes con problemas con el aparato motor. Necesito un empleado inteligente. Una persona que no tiene miedo de probarse a sí mismo en el papel de administrador de medicamentos. Si entiendo algo en las personas, entonces eres tú quien podría combinar el papel de médico que conoce el problema desde dentro y la función de gerente. Al notar cierta confusión en la niña, Vladimir, advirtiendo, levantó la mano. Por supuesto, te ayudarán, tendrás una plantilla de personas que podrá adquirir usted mismo y en el que podrá confiar plenamente. ¿Estás de acuerdo? A Vicky no le quedó nada más que decir excepto aceptar asentir. Este fue realmente el trabajo de sus sueños. La niña se dio cuenta de que podía cumplir perfectamente con las tareas que normalmente se le asignan a la dirección de este tipo de instituciones. Trabajando en un hospital de distrito ordinario, ni una ni dos veces se representó a sí misma en el lugar de directora médica. Médico nocturno o médico jefe, y en sus sueños le iba mejor, más fácil y más asequible. Y ahora la oportunidad de solucionar los problemas de otras personas le llega a ella sola, y no de nadie, sino de su padre. Vicky estaba avergonzada de haber utilizado la franqueza de este hombre en la oscuridad, sin darle toda la información sobre ella. ¿De verdad crees que me volví loco y ofrecí un lugar así al primer transeúnte? ¿O cómo mi esposa se enfadó contigo allí? Te equivocas, Victoria, te equivocas. Llevo 2 décadas en el negocio y he observado mucho a la gente. Se puede decir que el perro se comió esto. No eres en absoluto de esos que se dejan abusar abiertamente de la confianza. Y así puedes confiar en ti. Pero si sus cualidades profesionales no se corresponden del todo con la moral, siempre puedo contratar personas para que le ayuden. Vika volvió a asentir, sin apartar la vista de Vladimir. Todo iba tan bien que era difícil de creer. El hombre no la dejó volver a casa, explicando que tal vez todavía estuviera bastante débil. Vika pasó este día en compañía de una persona a quien sinceramente consideraba su padre. Cuán similares son sus intereses. Les gustaba leer los mismos libros, tenían pasatiempos similares, preferían los mismos platos e incluso tenían sueños similares.
Cuando Vladimir recibió de repente un fax importante a las 4 de la tarde y se dirigió apresuradamente a la oficina para preparar algunos papeles según su expresión, Vika tuvo que esperarlo en la cabaña. Esta era la condición del anfitrión en casa. La niña decidió utilizar la extensa biblioteca de Vladimir y fue allí con la firme intención de encontrar el libro más interesante. Cuando corrió, mirando el contenido de los estantes, extendió la mano hacia una de las mesas. En algún lugar muy cerca se escuchó una voz, ingeniosa y repugnante. No había duda, dijo Catherine. Y ella no solo lo dijo, sino que discutió con alguien y le demostró algo. Te lo digo, ya es hora. La voz de la mujer sonó en la nota más alta. De repente sospechó algo. Y esta perra que apareció en nuestra casa también puede confundir todas las cartas. Victoria miró a su alrededor. Había dos salidas de la biblioteca, la central por la que entró y la lateral que conducía al jardín de invierno. Allí, aparentemente, estaba sentada con el teléfono de Catherine, acostumbrada a que en ese momento la biblioteca estaba completamente vacía. No, cariño, todo está bien. Tonkati cambió a una actitud amistosa e incluso de reojo. No te preocupes, se fue de casa para preparar un trato que le diste. Catherine se rió desagradablemente y Victoria se sintió incómoda. Cuando firme, tendremos tiempo de arreglarlo todo para que nadie sospeche nada. Y obtendrás todo. E incluso yo soy el premio principal. Vika dudaba mucho que su interlocutor invisible fuera exactamente lo que Katia necesitaba. Lo más probable es que el premio principal sea todo el estado de Vladimir. Pero esto no puede ser. Victoria tomó una decisión de inmediato. Ella ya había oído todo lo que estaba investigando, lo que significa que no puede perder ni un minuto. Salió rápidamente de la biblioteca, corrió desapercibida a la cocina y golpeó la puerta con gritos. La puerta se abrió y Varia, secándose las manos con trapos almidonados blancos como la nieve y las manos manchadas de harina, buscaba impotente a su nueva amiga. La amable mujer no podía entender el motivo de tal avalancha y gritos tan fuertes. Y un cuarto de hora después, Varia, algo devota del siglo de acontecimientos de hoy, pero sin detalles, ya llamó cortésmente a todos sus conocidos y a varios empleados locales con una sola petición. Tomar un. Y por lo tanto Vladimir, o a un papá, no podrá perder su estado hoy. Pero alguien más, la popasta en la misma trampa que le pusieron puede estar bastante. El coche, a pesar de su apariencia decente para su edad, iba rápido, a veces saltando sobre los baches. El conductor es una especie de familiar de Barbarín, intentó jugar con el pasajero, pero la expresión facial de Vicky rápidamente acabó con su deseo de hacerlo. En casa, Victoria no lo dudó mucho más, escogió el contenido de la caja con hierbas y se sentó en el suelo con toda esta riqueza. Inventó la colección que su abuelo le contó una sola vez, y luego medio en broma, medio en serio. Y ahora, a la niña no se le podía permitir formar parte de la colección. Era, en el sentido literal, una cuestión de vida o muerte. La llamada telefónica captó a Vika en el momento en que decidió que ya estaba lo suficientemente preparada para los acontecimientos de esta noche. Un número completamente desconocido apareció en la pantalla y la niña tomó el teléfono de manera bastante automática, en lugar de querer hablar con alguien. ¿Hola? Victoria habló un poco impaciente. Estoy escuchando. Hola Vika. Esta voz hizo que todo dentro de ella se diera vuelta. Ella lo reconocería entre mil. Vladimir llamó. Decidí que no tienes que huir de mí en absoluto. Especialmente en vísperas de conseguir un puesto importante. ¿No acordamos que me esperarías en la cabaña? Bueno, sucedió. La niña se dio cuenta de que no podía confesarse con este hombre por su ausencia. Fui a la ciudad, pero estaba a punto de regresar pronto.
Eso es genial, se mostró complacida la voz al final del cable. Iré por ti ahora. Me escribiste la dirección en el cuestionario que llenaste para el empleo, así que espera. Y Vladimir, aparentemente no acostumbrado a ser interrumpido, llamó. Cuando Onda llegó a la entrada, Victoria ya estaba completamente ensamblada y equipada. Lo más importante es que en su pequeño bolso de señora había un bolso con una magnífica colección de autor, que todavía hoy tenía que mostrar su eficacia. Bueno, por ahora la chica se disponía a simplemente disfrutar del viaje en compañía de una persona a la que entendía esto, se sentía cada vez más atraída por ella. Le gustaba la forma en que Volodia estaba presente, su forma de resolver problemas y reaccionar ante los demás, su admiración por la música y la literatura, en definitiva, todo lo que una persona crea sobre una persona real. Sin embargo, a pesar de las expectativas, Vladimir no la llevó directamente a la cabaña. Y dijo que se estaba muriendo de hambre. El hombre le sugirió a Victoria compartir trampa con él en uno de los restaurantes más de moda de la ciudad. No me gustaría, Vika miró hacia abajo. Realmente no quería aparecer en un restaurante con una persona que claramente mostraba su simpatía, a pesar de que sospechaba de sus parientes más cercanos. Pero Vladimir no conocía tales tormentos del alma de la niña. ¿Por qué? El hombre se dio cuenta cuando el coche frenó en el semáforo. Simplemente no es mi estilo en la comida. Victoria se encontró esperando que Vladimir estuviera contento con esta explicación. Pero no fue aquí. Excelente. Gritó y giró suavemente el volante hacia la derecha. Luego iremos a donde rara vez voy y en completa soledad. Pero con un placer inmutable. Serás la primera persona que traje a este lugar como satélite. Y, tras tal confesión, Vika se dio cuenta de que era inútil resistirse. Las visitas a un café pequeño y muy atmosférico realmente transcurrieron muy bien. Había su propio mini zoológico, y Victoria ya no recordaba el momento en el que recibió tantas emociones positivas. Durante el descanso entre comidas, los invitados podían acercarse a la mascota que les gustaba y acariciarla. La niña aprovechó activamente esta oportunidad y a menudo llamó la atención de su compañero. Más de una vez Victoria decidió que ya no debía mantener a Vladimir ignorando cómo estaban conectados, pero cada vez guardó silencio, sin tener tiempo de decir nada. El encanto del momento la sobornó y la privó de la oportunidad de gestionar los acontecimientos por sí sola. Estaba claro que Vladimir también estaba encantado con la muchacha. También se apresuró a decir algo, pero como si él mismo se diera la orden de parar y callarse. Cuando el hombre volvió a mirar a Victoria con una mirada muy especial, la chica decidió. Como aturdida, empezó a hablar. Vladimir, he oído mucho sobre ti antes. Habló, observando atentamente la reacción del interlocutor. Como era de esperar, silbó y se tragó un jugoso trozo de carne con los dientes. Estudiaste junto con mi madre, Vika no se rindió. Vaya, respondió Vladimir. ¿Y quién es esta hermosa mujer que te dio la paz? Natalia, Natasha Barasnea. Respondió Victoria, apoyándose en cada palabra. Pero ni el músculo ni el rostro del hombre temblaron. Si no recuerdo mal, respondió. Mira, me perdía las conferencias con tanta frecuencia que no podía recordar a todos mis compañeros de clase. En su cabeza, Victoria brotaba de la muerte real a partir de una conjetura de pensamientos. ¿No entendió su insinuación o simplemente fingió? ¿O tal vez él realmente no tiene nada que ver con eso y su suposición es errónea? Y, sin embargo, la niña decidió intentar tirar la caña de pescar nuevamente. Sonriendo, se volvió hacia su interlocutor. Y me dijeron que a menudo coqueteabas con chicas en tu época de estudiante. ¿No es esto cierto?
Vladimir la miró con una mirada larga y mojigata, en la que Vika miraba el bullicio de sentimientos y sufrimientos ocultos. Yo, ya ves, no podía coquetear con nadie. Pasé la mayor parte del tiempo en una cama de hospital y tuve un accidente. Infelizmente. Necesitaba sangre para un trasplante, pero no existía tal cosa. No siempre es bueno tener un grupo tan raro. Tengo un corte 4 y también negativo. Apenas encontré sangre, en la misma capital tuve que conducir un coche. Luego traté las complicaciones durante 2 años. Así que no, te lo aseguro. En aquella época ni siquiera pensaba en las mujeres. La apariencia moral, ya sabes, intentó bromear Vladimir. Victoria. Nunca se había sentido tan estúpida. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo podía creer eso? Que su padre está frente a ella, apoyándose únicamente en los incomprensibles sentimientos y reacción de la madre ante la fotografía de esta persona. Vika era una buena estudiante de la Facultad de Medicina y, por lo tanto, sabía perfectamente que un niño con un cuarto grupo sanguíneo no puede nacer de una persona con un cuarto grupo sanguíneo. Y era ella, el grupo sanguíneo más común del mundo, el que tenía la propia Vika. Esto hizo que todas las latas de aire que la niña se había montado en su imaginación se derrumbaran, enterrando los sueños y deseos de los últimos días. Despertó de sus pensamientos del siglo cuando una mano grande y cálida cubrió su mano y el rostro de Vladimir estaba muy cerca. Pero ahora no estaba pensando en el romance, Victoria. Es un trato. Vladimir fue amenazada con algo peligroso y grandioso, que probablemente ella no sabe. Y que amenaza con destruir su mundo por completo, hasta los cimientos. Habiendo sido derrotada y comenzando la historia de nuevo, Vika se apresuró a contarle a Vladimir lo que escuchó hoy, yendo a la biblioteca. Bueno, ¿qué puedo decir? Vladimir reaccionó con bastante calma, sin embargo, los ojos del hombre se oscurecieron aún más, ocultando en sí mismo el poder de una ira desconocida. Esperaba algo como esto y prácticamente no lo dudé. Que Catherine es capaz de acumular cualquier inmundicia. Se apresuró al verte. Esto la arruinará. Tienes. Victoria disminuyó la velocidad y luego continuó. ¿Tiene algún plan para actuar en este caso? Vladimir sonrió, pero sus ojos seguían serios y tristes. Lamentablemente, sí. Simplemente una persona de mi nivel revisa repetidamente cada trato y piensa cuidadosamente dónde poner su firma. ¿Pero dónde? En ningún caso. Sin embargo, será tan largo, tan complicado y tan difícil. Y este Pavel no es bueno en mi casa, aunque lo crié y di todo lo mejor que tenía en ese momento. ¿Qué planeas hacer ahora? Victoria estaba más seria que nunca y por eso no vio que Vladimir literalmente la devora con la mirada. Nada especial, no olvides tu preciosa cabeza. Le sonrió a Lukov. No me di cuenta de cómo seguías conmigo. Ella siguió adelante. Victoria levantó la vista hacia aquel que tanto le gustaba y a quien quería proteger con todas sus fuerzas. Ahora podía reconocerse en esos sentimientos, al menos a sí misma, y la niña ya no tenía miedo. Y quiero ofrecerte algo especial. Se me ocurrió algo. Cuando escuchó la conversación telefónica de su esposa. En pocas palabras, Victoria le contó a Vladimir lo que hacían su bisabuela y su abuelo, así como lo que ganaba con su vida antes de conocerlo a él y a ella misma. Sus hierbas no solo tienen un efecto curativo rápido, sino también algunas sorpresas específicas contenidas en todos los famosos y eternos tallos verdes. La niña se ofreció a dar un paseo a caballo, lo que priva por completo a Catalina de la oportunidad de dañar a su marido y también le da a Vladimir todas las cabras en sus manos. Vladimir escuchó con atención, a veces inclinando la cabeza con recelo y a veces sonriendo levemente con las comisuras de los labios. Cuando la chica terminó de hablar,
Él solo preguntó brevemente, ¿será exacto el resultado? Absolutamente exacto, te lo aseguro, respondió Victoria. Entonces genial, haremos lo que desees. Pero antes de levantarnos de la mesa y salir de aquí, me gustaría hacerle otra pregunta. Importante. Y no es tan frecuente que la gente tenga que preguntarlo en la vida. ¿Contestarás? Victoria sintió que algo importante estaba por suceder y simplemente se inclinó brevemente ante su interlocutor, dándole y respuestas a todas las posibles preguntas que le interesen ahora o en el futuro. ¿Ves a Vika? El hombre enamorado miró a los ojos de la niña. A pesar de que soy 2 décadas mayor que tú, no hubo amor verdadero en mi vida. Primero luché por mi salud y mi existencia en general, y luego hice negocios con una sonrisa. Ahora creo de buena gana que me hablaste de mi esposa. Porque muchas veces he tenido algunas sospechas razonables sobre ella. Si hoy podemos hacer lo que sugieres, permanecerás conmigo durante las próximas décadas. ¿Cuánto tiempo hay para ti y para mí? Victoria siempre pensó que al escuchar la propuesta de corazón, quedaría muy confundida y no podría responder de inmediato. Sin embargo, el sentimiento que despertó en ella desde el momento en que conoció a Vladimir y miró por primera vez sus ojos profundos y oscuros, tanto es así que inmediatamente no dudó, habló alto y claro. Sí. Y al mismo tiempo tuvo miedo de su coraje. Pero la expresión del rostro de Vladimir desafió todos sus temores a este respecto. Así debería haberla mirado a los ojos un hombre completamente feliz. Una respuesta maravillosa. Dijo Vladimir en voz baja y solemne, levantándose de la mesa. Y ahora adelante, a las brasas. Sonriendo, Victoria lo siguió hasta el auto. Ahora podrían hablar de todo en el mundo. Como si se hubiera roto una presa invisible entre dos personas y el agua llenara rápidamente todo lo que hasta hacía poco había estado seco y muerto. En el camino a la cabaña, ni Vika ni Vladimir literalmente guardaron silencio, intercambiando impresiones, planes, esperanzas y premoniciones, como todos los amantes. No pudo resistirse a dejar que Vika tuviera un clavo afilado por el hecho de haber regresado a casa en compañía de su padre, y también en su coche. Sin embargo, ahora a Victoria no le importaba. Salió sigilosamente de la sala de estar, donde se reunían todas las amas de casa, y se coló en la cocina, esperando de todo corazón que Bárbara estuviera allí. Entre las mujeres, jóvenes y mayores, hubo un breve intercambio de opiniones sobre el plan vikingo, y la niña salió de la cocina con una sonrisa en los labios. No dudaba que ahora todo saldría bien. La cena fue magnífica. Incluso Catalina tuvo que notar que Bárbara aparentemente se encontraba hoy en un maravilloso estado de ascenso creativo. El pato en Pekinsky ya estaba deliciosamente bueno en el ambiente de varias ensaladas exóticas. Victoria, con una ligera sonrisa, escuchó los elogios de Oda hacia la vieja cocinera, a quien Katia, en general, sin esconderse, no podía soportar. Y periódicamente miraba a Vladimir. Estaba magnífico y mantenía sus ojos en la mesa. Como un verdadero aristócrata. Cuando retiraron los platos sucios de la mesa y sirvieron el postre, Vladimir dijo como por casualidad, escuché que hoy en día todos los negocios por grandes sumas no solo deben estar asegurados, sino también verificados de la siguiente manera, y entonces ya sabes, querida, todo lo posible en nuestros días. Sucede que los familiares son engañados utilizando créditos de confianza casi ilimitados. Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, Yekaterina no resistió y se rindió. Sí, boba, revisa mi paloma con el ala, pero no con mucho cuidado, porque eres un vuelo de pájaro demasiado alto. Fue difícil llegar hasta ti. Pero ahora todo es cosa del pasado. Aún no has firmado el acuerdo de hoy. Bueno, tan pronto como firmes, recibirás inmediatamente los beneficios.
Victoria volvió la mirada del desgarrador Paul al rostro de Yekaterina, quien, al parecer, aún no se ha dado cuenta de lo que le ha hecho al rostro sombrío de Vladimir. Parece que no le sorprendió en absoluto tal revelación por parte de su esposa. ¿Qué, querida, debería tenerte miedo?, preguntó brevemente Vladimir, sin quitar los ojos de encima a su esposa. ¿Quién, tú? Sí, eres un yufi de raza rara. Katia soltó una risita desagradable mientras masticaba otra ración de tiramisú. Incluso una chica que acude a ti puede torcerse. Todas tus adquisiciones pronto pertenecerán a un hombre hermoso que, a diferencia de ti, Bob Chick, no solo es capaz de conquistar mi corazón, sino también de descubrir cómo hacer negocios correctamente. Simplemente firma la paloma e inmediatamente lo descubrirás todo. Atraída por un repentino acto de ternura, Catalina, temblando, se levantó de la mesa y se dirigió hacia Vladimir con los brazos abiertos. Pero él la hizo regresar a su lugar. Ya ves, se volvió hacia Pavel, lo que está haciendo tu madre. Todas sus revelaciones fueron grabadas en una cámara de video, por lo que le recomiendo que, cuando entre en razón, empaque rápidamente sus cosas. Y salir de mi casa. Si ella no puede hacer esto muy rápido, entonces tendré que ayudarla, y de una manera que a ella no le gusta. Todo está claro. Pavel, en perfecta postración, observó lo que estaba sucediendo. La sala de estar. Entonces, sin embargo, el joven se recompuso y se volvió hacia Victoria, hablándole con una ira mal disimulada. Creo que no me equivoco si digo que son todas tus manos. Y antes de que Vladimir pudiera interferir, Vika dijo clara y claramente, sí, mira, estoy convencido de que una persona debe actuar con honestidad, con la visera abierta de su propio nombre. Tu madre decidió abusar de la confianza de su marido. Primero quitarle todas sus propiedades y luego simplemente tirarlas fuera de su vida. Me enteré de esto por accidente. Y tomé medidas. Ahora tu madre no se siente amenazada en absoluto. Ella simplemente tomó una porción de una mezcla de hierbas del interior. Ella relaja mucho a la persona, haciéndola abierta y abierta. Como puedes ver, tu madre no considera necesario tener secretos para nosotros. Porque cuando ella vuelve en sí, y será pronto, se sorprendió al descubrir que todos sus pensamientos se hicieron conocidos y nosotros también. Trate de inspirarle que solo un juego honesto puede llevar a una persona al éxito. Vladimir le hizo una seña a Victoria, se levantaron juntos y salieron del comedor tomados de la mano. Antes de cerrar la puerta detrás de él, Volodya volvió a recordarle al niño que debían salir de la cabaña lo antes posible. La boda de un famoso empresario y una joven enfermera un mes después causó mucho ruido entre los ricos y famosos. Algunos afirmaban que Victoria había estado engañando a Vladimir para obtener su herencia, otros difundieron rumores de que era Vladimir quien quería tener un compañero de vida tan joven a su lado. Y algunos incluso soñaron con él. Hecho de la mistificación y el matrimonio del conde, tan popular hoy en los círculos empresariales. Sin embargo, Vika y Vladimir se miraron tanto que incluso los escépticos más fervientes se dieron cuenta de que esta pareja estaba unida por el amor verdadero. Un amor así que llega sin importar la edad o el estatus social. Es decir, real. Vladimir estaba convencido de la exactitud de su elección y, junto con su joven esposa, comenzó a desarrollar una dirección social en su empresa. Pronto, muchos vecinos de la ciudad, de los que nunca habían tenido la oportunidad de recibir atención médica normal, con las más cálidas palabras agradecieron a la joven Victoria por todo el bien que hizo sin boca para todos los que acudieron a ella en busca de ayuda y comprensión. Y ella, a su vez, era feliz todos los días, pasaba